24. Capítulo 24 del libro de Mateo. Ahí está en la pantalla los tres textos que vamos a estar leyendo. Son 3 versículos. Vamos a estar tomando como base estos versículos para poder entender la meditación de la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, la palabra de Dios dice así. Quiero que lo lea conmigo en voz alta. Amén. En voz alta, para que usted pueda repetir la palabra, y que es algo bueno confesar la palabra de Dios. Repetir lo que Dios ya dijo, repetirlo nosotros aquí en la tierra. Dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estarán 2 en el campo. Amén. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tenernos con vida. Gracias por este momento. Ahora te pedimos, Señor, que nos des sabiduría. Danos entendimiento para poder entender la revelación de tu palabra. Permite que tu iglesia sea edificada, Señor, santificada en nuestros corazones por medio de tu palabra. Concédeme la gracia, el denuedo, para hablar con sabiduría este tema tan profundo, Señor, que hoy estaremos impartiendo. Te necesito, Espíritu Santo. Tú eres el autor de la revelación de esta palabra. Te pido que ilumines mi entendimiento para poder discernir la verdad espiritual y poder explicarla con facilidad, y que mis hermanos puedan entender la revelación tan gloriosa, Señor, Dios mío, de los planes que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa hora de la tarde. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a estar atentos a la palabra. Vamos a continuar con esta serie de tiempos proféticos. Hemos iniciado esta nueva serie de tiempos proféticos, y hoy quiero hablar acerca del arrebatamiento de las primicias. La primera parte. Hablar del arrebatamiento, hermanos, es muy profundo. Uno de los errores que nosotros cometemos cuando hablamos del arrebatamiento es que creemos que el arrebatamiento será en una sola secuencia, en una sola etapa. Pero no es así, hermanos. El arrebatamiento incluye varios procesos, varias secuencias. El arrebatamiento de la iglesia en términos general. Y el arrebatamiento es otro evento profetizado en las Sagradas Escrituras. Amén. Y tiene que ver con la iglesia. El tema de la doctrina del arrebatamiento es muy profundo. Bíblicamente, hermanos, la Biblia contiene revelación. Escuchen por favor lo que les voy a decir. La Biblia contiene revelación de 7 arrebatamientos. 7 arrebatamientos. Amén. En toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos la evidencia bíblica de que la Biblia menciona y da testimonio de 7 arrebatamientos. 3 de estos arrebatamientos están en relación directa con la iglesia. Amén. 3 de estos 7 arrebatamientos son corporativos. En otras palabras, 3 de los 7 arrebatamientos que la Biblia menciona tienen que ver con la iglesia e implican un grupo de personas. Dicho de otra manera, 3 de los arrebatamientos que tienen que ver con la iglesia son en grupo, en masa. Amén. Hoy me voy a limitar a explicarles el primer arrebatamiento que tiene que ver. Uno de los 3 arrebatamientos que tiene que ver con la iglesia, de los 3, tiene que ver con el arrebatamiento
de las primicias. Amén. Bienaventurado serás si tú eres parte del primer arrebatamiento de las primicias. Yo anhelo con toda mi alma ser parte del arrebatamiento de las primicias. Todas las noches cuando voy a dormir, yo le pido a Dios y le digo: Señor, si en esta noche mientras yo estoy durmiendo tú vienes por las primicias de tu iglesia, llévame. Lleva a mi casa, lleva a mi hogar, llévate a mi esposa, llévate a mis hijas, llévate a la iglesia, llévate a todos aquellos que estén preparados. Noche a noche yo le pido al Señor: si en esta noche tú arrebatas a las primicias, llévame contigo. Anhelo en mi corazón, amén, ser parte de las primicias. Lo deseo con toda mi alma. Y mi propósito en esta hora de la tarde compartirte este tema es que en ti se despierte ese anhelo, ese deseo de ser parte de las primicias de la iglesia. Amén. Lo primero que se va, lo primero que será llevado al cielo, lo primero que será tomado para Dios de entre toda la tierra. Ahora, vamos a estar mirando, examinando los versículos que leímos. Mateo 24, del verso 40 al 43. En esta sección de versículos encontramos evidencia de un arrebatamiento. Amén. Este arrebatamiento fue bien claro por el Señor Jesucristo. Aquí hay algo glorioso, hermanos, en esta sección de versículos. Miren, lo primero que el Señor Jesucristo dijo es esto: entonces dos estarán en el campo. Yo quiero que repita conmigo la palabra campo. Oh, ahí hay algo glorioso revelado. Dos estarán en el campo. La palabra clave aquí es la palabra campo. Y de las dos personas que estarán en el campo cuando suceda este arrebatamiento, uno será tomado y el otro será dejado. En la misma línea de la revelación también el Señor nos habla de otras personas, refiriéndose al mismo arrebatamiento. Después dice: dos mujeres estarán moliendo en el molino. Yo quiero que repita conmigo la palabra molino. Moliendo. Esas son palabras claves. Y de las dos mujeres que estarán moliendo en un molino, una de ellas será tomada y otra será dejada. Miren, ¿qué significado tienen estas palabras? ¿Cuál era la idea principal? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo nos quiso dar a entender? ¿Qué era lo que el Señor tenía en mente al darnos esta narración? ¿Cuál es el mensaje espiritual para la iglesia aquí? En aquellas dos personas en el campo, en aquellas dos personas en el molino. Vamos a analizar el escenario donde estaban aquellas personas en el cual fueron arrebatadas, porque es una maravillosa ilustración que tiene que ver con el primer arrebatamiento de la iglesia. Así que número uno, ¿dónde estaban las personas, las primeras personas del versículo 40? Cuando fueron arrebatadas, ¿dónde estaban? En el campo. Y cuando la Biblia dice que estaban en el campo, significa que estaban en la labranza. Estaban trabajando en el campo, estaban labrando la tierra, estaban trabajando la tierra. A eso se le llama labranza. Estaban en la labranza, estaban ocupadas en la labranza, en el campo. Y mire, la palabra labranza
Es una revelación espiritual que tiene que ver con la iglesia. Primera de Corintios 3:9, por favor. Y aquí vamos a empezar a descubrir lo espiritual. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:9? Porque ahí está la pantalla, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y refiriéndose a la iglesia, dice, la iglesia es ¿qué cosa? La labranza. Amén. ¿Qué es la iglesia delante de Dios? La iglesia bíblicamente es comparada como una labranza, o sea, como un campo, un sembradío. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice que dos personas estaban en el campo, estaban en la labranza, hermanos, significa que esto tiene que ver con la iglesia. La labranza es la iglesia. Amén. Así que aquellas personas de la cual el Señor Jesucristo estaba hablando, que estaban en el campo, se está refiriendo espiritualmente que aquellas dos personas estaban en la iglesia. Amén. Espiritualmente tiene que ver con la iglesia. Amén. Y aquellos que estaban en el campo, en la labranza, en la iglesia, uno de ellos fue tomado y el otro fue dejado. Oh, mi hermano, eso significa que de los que estamos aquí, cuando suceda el primer arrebatamiento, unos serán tomados y otros serán dejados. Eso nos debe de poner a pensar y a meditar. Amén. El hecho de que estemos en la labranza, el hecho de que estemos en la iglesia, no es garantía de que seremos todos tomados. Porque aquellos, los dos estaban en el campo. Póngale de nuevo 24:40. Amén. Ok. Los dos estaban en el campo. El campo representa la iglesia. Las dos personas representan los creyentes en la iglesia. Amén. Uno de ellos fue tomado y el otro fue dejado. Ahora vamos a mirar versículo 41. Ya identificamos que el campo se refiere a la iglesia. Ahora, versículo 41 dice, o más bien yo les pregunto, ¿qué estaban haciendo y dónde estaban las mujeres cuando fueron arrebatadas? Una de ellas fue arrebatada y otra fue dejada. ¿Qué estaban haciendo y dónde estaban? Estaban moliendo y estaban en el molino. Ok, ¿sabe qué significa eso, hermanos? Las mujeres estaban haciendo una función. Estaban moliendo. Eso significa que estaban trabajando para el sustento diario. Estaban preparando la comida para su familia. Estaban trabajando. Estaban en el molino. Estaban ocupados en su sustento diario. Fíjese que el molino, la molienda y la labranza van relacionadas. Pudiéramos pensar que aquellas mujeres que estaban en el molino eran esposas de los que estaban trabajando en el campo. Estaban preparando la comida, el sustento de la familia. Amén. Y de aquellas mujeres que estaban trabajando, una de ellas fue tomada y una fue dejada. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Número uno, que todas las personas eran parte de la labranza, tanto los que estaban en el molino como aquellos que estaban en el campo. Eran parte de la labranza. Ahora, la enseñanza de vital importancia aquí es que unos estaban trabajando directamente en el campo. Es decir, unos ahora estamos trabajando directamente en la iglesia, como nosotros los predicadores, nosotros los pastores, que estamos en el campo trabajando, sembrando la semilla, sembrando la palabra, preparando
Ustedes son la labranza, nosotros somos los sembradores, sembrando la palabra, preparando el corazón. El corazón representa la tierra, amén. Más bien, la tierra representa el corazón. El sembradío son ustedes, hermanos. Nosotros sembramos la palabra. Y miren, dentro de los que estamos trabajando en el campo, la iglesia, unos seremos tomados y otros serán dejados. Amén. Entonces, la enseñanza ahí es que unos estarán trabajando directamente en el campo y otros que son parte de la labranza, pero estarán trabajando allá en el molino. El molino representa tu trabajo secular. El molino representa el trabajo que tú tienes. La mayoría de los que están, más bien el único de los que estamos aquí que trabaja directamente en el campo soy yo. Amén. Y ustedes trabajan en el molino, por así decirlo, que representa el trabajo diario para la comida, para el sustento. ¿Qué estaban haciendo aquellas mujeres? Estaban moliendo el grano, probablemente para preparar la masa, preparar las tortillas, el pan, para llevarlo, el sustento diario para la casa. Y miren, una de las mujeres que estaban en el molino fue tomada para Dios. Eso significa que era parte de la labranza, pero no estaba directamente trabajando en la labranza, estaba trabajando para el sustento de su familia, y aún así estaba preparada y fue tomada para Dios. Por otro lado, aquellos que estaban en la obra, hermanos, los que estamos trabajando directamente en la obra, unos seremos tomados y otros seremos dejados. Eso es una realidad. No todos los predicadores irán en el arrebatamiento, no todos los evangelistas, no todos los apóstoles, no todos los profetas, no todos los ministros, hermanos, se irán en el primer arrebatamiento, en el arrebatamiento de la iglesia, de las primicias. Lamentablemente, muchos pastores se quedarán, muchos predicadores se quedarán, muchos evangelistas se quedarán, muchos profetas, muchos apóstoles se quedarán, aunque estén trabajando directamente en el campo de Dios, en la labranza de Dios. Unos serán tomados, otros serán dejados. Y de los creyentes que son parte de la iglesia, que no trabajan directamente en la iglesia, en la obra, hermanos, que son creyentes, pero que trabajan para el sustento de sus familias, en las empresas, en las maquilas, en los negocios, en las fábricas, hermanos, unos serán tomados y otros serán dejados. Así le pasó a las mujeres que estaban trabajando en el molino. Una se fue y la otra se quedó. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos quería enseñar. Amén. Ahora vamos a mirar algo más. En esta palabra no encontramos textualmente la palabra arrebatamiento. Si usted se da cuenta, no encontramos. Ponme el 2, 41 y el 40 y el 41 en pantalla, los dos versículos juntos. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que no se encuentra la palabra arrebatamiento, ya que la palabra arrebatamiento viene de la palabra en griego harpazo, que significa ser tomado, apoderarse de algo rápido, así, un harpazo, un arrebatamiento. Amén. Ahora, en la narración que tenemos aquí no aparece la palabra harpazo, donde viene el término arrebatamiento. En lugar de esa palabrita encontramos otra palabra, la palabra tomado. Amén. Fue la palabra que el Señor Jesucristo usó aquí, la palabra tomado. Y esta palabra viene de un vocablo en griego que se llama paralambanó. La palabra paralambanó que usamos aquí como tomado, hermanos, significa tomar, recibir inmediatamente algo de cerca. Por ejemplo, la acción que yo voy a hacer, voy a tomar este artículo, lo voy a tomar. Esto es paralambanó, tomar de cerca. La palabra que usó el Señor Jesucristo
tomado. Uno será tomado. Para lambanó, ser tomado de cerca. Esta misma palabra para lambanó que utilizó el Señor Jesucristo en este texto, refiriéndose a la persona que será tomada del campo y la otra persona que fue tomada del molino, esta misma palabrita la tenemos en San Juan 14:3. Es la misma palabra. Miren lo que dice ahí. San Juan 14:3. San Juan 14:3. Y si me fuere, dice, y os prepararé lugar, y vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré para lambanó, que significa tomar para sí mismo, agarrar. Os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto? A un arrebatamiento. Aunque textualmente no aparezca la palabra arrebatamiento como aparece en 1 Tesalonicenses, eso no es motivo para decir que no sea un arrebatamiento. Aquí hay evidencia de un arrebatamiento. En las personas que fueron tomadas, una del campo, eso es un arrebatamiento. La mujer que fue tomada del molino en su trabajo, es un arrebatamiento. Eso significa que en el primer arrebatamiento, el arrebatamiento primero que experimentará la iglesia, muchos que estamos trabajando en el campo de Dios, en la viña del Señor, que es la iglesia, vamos a ser tomados. Y muchos creyentes que estén en su trabajo, que estén quizá trabajando allá en sus trabajos, en la empresa, en la fábrica, cuando suceda el primer arrebatamiento, mire que en los trabajos hay muchos cristianos, hay toda clase de cristianos, pero no todos aquellos que se dicen ser cristianos van a ser arrebatados. Unos serán tomados y otros serán dejados. Hoy hay muchos predicadores, muchos pastores, muchos profetas, muchos evangelistas, pero en el primer arrebatamiento de la iglesia, unos serán tomados y otros serán dejados. Esta es una realidad. He aquí donde nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios y empezar a prepararnos desde ya. Si todavía no estamos preparados, empezar a prepararnos, hermano, porque el primer arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Yo no sé, pero yo quiero irme en el primer arrebatamiento. Yo quiero ser parte de las primicias. Oh, mi hermano, será glorioso que tú y yo seamos parte de las primicias. Tenemos que prepararnos. Este mensaje es para que nos preparemos, para que estemos velando, como dice Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis la hora en que vendrá vuestro Señor. 24, 43, 42 de Lucas fue lo que el Señor dijo. Prepárense, estén velando, no vaya a ser que les tome de sorpresa y estén en el trabajo, trabajando, buscando el sustento de la familia, el alimento para la casa, como aquellas mujeres moliendo en el molino, y unos se tengan que ir y ustedes se tengan que quedar. Oh, a mí me debe de preocupar eso, porque yo ahora estoy trabajando en el campo de Dios. Estoy en el campo de Dios trabajando la labranza. Ustedes son la labranza. Bienaventurado seré cuando llegue el arrebatamiento y el Señor me encuentre en el campo trabajando y yo sea parte de los que se van. No quisiera quedarme en ninguna manera. Amén. El primer arrebatamiento. Ok. El arrebatamiento de las primicias. Ahora vamos a mirar este mismo arrebatamiento, hermanos, ilustrado en la labranza del Antiguo Testamento. ¿Cómo era la manera que tenían que cosechar en el Antiguo Testamento? Miren que en el Antiguo Testamento había un orden en la cosecha. Y el orden establecido en la cosecha es el mismo orden del arrebatamiento en la iglesia. Hay un orden. Vamos a mirar, por favor, Éxodo 23, 16. Éxodo
23, 16. Ok. Dios en el Antiguo Testamento estableció un orden en la cosecha. Y específicamente había una fiesta, la fiesta de la siega, que también podemos traducirla de esta manera, la fiesta de la cosecha. Pero vamos a leer el texto. Dice, también la fiesta de la siega. En la cosecha, en la primera fiesta, lo primero que se levantaba de la labranza, ¿qué era? Los primeros frutos. Ahí está. Había un orden antiguamente. Amén. Cuando ellos sembraban y llegaba el tiempo de la cosecha, había un orden. Lo primero que se levantaba de la cosecha era los primeros frutos. Aquí está. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Era lo primero que se levantaba de los sembradíos. Los primeros frutos. Y después pasaba un tiempo y venía a lo último, a la salida del año, venía la cosecha general. ¿Estamos captando? ¿Está usted analizando el texto? Primero eran los primeros frutos. Era lo primero que se recogía. Pasaba un tiempo, esperaban hasta que saliera el año. Dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. O sea, la cosecha general era a la salida del año. Era lo segundo en levantar. Número uno, primero eran los primeros frutos, que también se le llaman las primicias. Después de levantar la primera cosecha, que es las primicias, venía la cosecha general hasta lo último. Y después de la cosecha general había un tercer orden, que era en la rebusca. Ya lo último que quedaban, aquellos frutos, hermanos, que a lo último maduraban, era ya lo último que se levantaba, la rebusca. Amén. O sea, aquí encontramos un orden. Primero eran los primeros frutos. Después, a la salida del año, la cosecha general. Y después, Levítico 23, 22. Ponme ahí. Levítico 23, 22. Dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, aquí hay algo muy importante. Dice, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás a tu siega para el pobre, y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahvé. Esta era el último orden de cosechar, hermano. Ya lo último que había quedado. Primero pasaba los primeros frutos, la cosecha general, y a lo último ya quedaba la rebusca. Pero miren, en relación a la rebusca, a la cosecha, dice que no debían cegar en la cosecha general, no debían cegar lo último de los rincones, lo que estaba hasta el rincón. Eso se debe de entender de la siguiente manera, que en la cosecha general algunos frutos no serían cortados. No cortarían aquellos que crecieron al borde del terreno, al borde de la labranza. Aquellos frutos que estaban fuera de la labranza no eran cortados. Aquellos frutos que todavía no habían llegado a la plena madurez, cuando llegaba el tiempo de la cosecha general, había frutos que todavía no habían madurado, no habían llegado a la plena madurez. Esos frutos los tenían que dejar para la rebusca. No habían sido parte de los primeros frutos ni la cosecha general. Miren, hermano, los que saben de campo, ustedes saben que cuando siembran, todo se siembra al mismo tiempo. Pero para cosechar, no todos los frutos llegan a la misma madurez. Hay unos frutos, por ejemplo, que llegan más pronto a la madurez. Y hay otros que para cuando el tiempo de la cosecha, la mayoría ya están maduros. Pero aún en el tiempo de la cosecha, hay parte del sembradío que todavía no ha madurado, que está tierno todavía. Amén. Y eso no lo pueden cosechar.
¿Mande? Ya sería el segundo corte. Ya sería, en el caso de aquí el orden, ya sería el tercer corte. El primer corte es el corte de los primeros frutos, la primicia. El segundo corte era la cosecha general. Y lo que no había madurado para la cosecha general quedaba como un tercer corte. Y miren, dice que las espigas que no habían brotado para la cosecha general no tenían que cortarlas. Es decir, aquello que estaba verde, que no había madurado, aquellas espigas que no habían brotado fruto para la cosecha general, no las tenían que cortar, tenían que dejarlas hasta que brotaran los frutos, y ya era el tercer corte, que se llamaba el rebusco. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla del arrebatamiento. Amén. En el arrebatamiento de la iglesia va a haber un orden. El primer corte va a ser el corte de la primicia, el primer fruto. El segundo corte va a ser el corte de la cosecha general. Amén. Cuando ya toda la cosecha esté en plena madurez. Y el tercer corte va a ser ya el último corte. Aquellos que no maduraron, aquellos que se quedaron en el corte de las primicias, aquellos que no entraron en el corte de la cosecha, ya ni modo, van a quedar hasta lo último ya para ser pepenados. Qué terrible, hermanos. Eso será algo peligroso, hermano, que tú te quedes hasta el tercer corte. Todo esto que habla aquí de la cosecha son figuras del arrebatamiento. Primeros frutos, la cosecha general a la salida del año y la rebusca ya hasta el final, cuando ya no era tiempo de cosechar, ya se había pasado el tiempo de la cosecha. Ahí algunos frutos apenas van madurando. Lo mismo va a pasar en la iglesia. Hay mucha gente ahorita que no ha madurado, no quiere madurar, no quiere, simplemente no quiere madurar, no quiere. Va a venir el primer corte de las primicias y solamente los maduros se van a ir. Y mire, después del corte de la primicia, muchos cristianos que ahora no han madurado, después del corte de las primicias, entonces van a madurar. Amén. Cuando el sol empiece a calentar, cuando venga la gran tribulación, cuando venga la persecución, ahí van a madurar. Amén. Lamentablemente la mayoría de la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Quiénes no van a pasar por la gran tribulación? Van a ser los primeros frutos, aquellos que hayan alcanzado la plena madurez. Son los que van a ser parte del primer corte. Y algunos creyentes, aún estando en la gran tribulación, así no van a madurar y van a quedarse hasta lo último del tercer corte. Mire que en el Nuevo Testamento tenemos también este mismo orden. Primero, yo quiero que lo repita conmigo. Primero, primicia. Segundo, cosecha general. Tercero, la rebusca. ¿De cuál grupo te gustaría ser? ¿De cuál grupo te gustaría ser? Yo le voy a poner el corazón y voy a amar a Dios con toda mi alma y le voy a servir y la voy a consagrar, porque yo quiero ser de lo mejor, de la más calidad, de lo primero, de lo bueno, de lo excelente, de la primicia. Yo quiero ser de la primicia. Que tu meta sea ser parte de la primicia. Yo no quiero ser de corte de segunda mano. Yo no quiero ser corte de tercera mano. Yo quiero ser el primer corte, hermanos. Todavía tenemos el privilegio, está la oportunidad. Si tú te preparas, te consagras y buscas a Dios con toda tu alma, yo te aseguro que tienes mucha posibilidad de ser parte del primer corte, las primicias. Hay un orden en el arrebatamiento. No todos son arrebatados en el mismo momento. No todos serán arrebatados, hermanos. No todos, lamentablemente no todos. Hay un orden en el arrebatamiento. Aquellos estaban en el campo, estaban haciendo lo mismo. Uno de ellos fue tomado y uno se quedó. Aquellas mujeres estaban trabajando, estaban haciendo lo mismo, estaban en el mismo lugar. Una de ellas fue tomada y la otra fue quedada, se quedó. Lo mismo va a pasar hoy en día. Muchos somos parte de la iglesia, estamos en la iglesia. En el caso de nosotros, estamos predicando, muchos estamos predicando. Uno de los predicadores seremos tomados, otros serán dejados. De
otros serán dejados. Esta es la realidad del arrebatamiento. Nuevo Testamento, encontramos un orden. Acuérdese, el orden es primicia, cosecha general y rebusca. Apréndete esto. Este es el orden del arrebatamiento. Primicia, repítelo conmigo. Primicia, cosecha general y rebusca. Este es el orden del arrebatamiento. 3 órdenes, 3 grupos. Miren, las primicias. ¿Cómo eran las primicias en el Antiguo Testamento? Lo voy a ver en el Antiguo Testamento y después lo vamos a analizar en el Nuevo Testamento espiritualmente. Miren, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha. Pongo otra vez ahí, mi amor, Éxodo 23, 16. Los primeros frutos, ahí está. ¿Cómo son los primeros frutos en una cosecha? Los más bonitos, los más grandes. Amén. Yo recuerdo, hermano, que en mi niñez yo sembré una mata de aguacate en mi casa. Un aguacatote así lo sembré. Hice un huequito y lo ungí con aceite el aguacate. Oré por él cuando lo estaba yo sembrando, hermano. Y el tiempo pasó y la mata empezó a crecer y se subió hasta el techo de la casa, hermanos. Y así de aguacate, miren, pero así, de a montón, una sola mata que se ve, hermano, dio bastante. Y recuerdo que el primer aguacatito lo di como primicia para el pastor que teníamos nosotros. Así grandote el aguacate, bien bonito, grandote, verde. Era de estos los aguacates verdes, de esos que son así medio. Algunos los conocen por otro nombre, pero nosotros decimos aguacate también. De esos así, verdes, grandes, bien con mucha masa, con mucha carne. La primicia, hermanos, es lo mejor de los frutos. Lo más sanito de la cosecha. Esa es la primicia, lo más sanito. El producto de más excelente calidad. Esa es la primicia. Amén. El primer corte. Y algo más. Las primicias no van a ser llevadas a la nube. Muchas veces yo sé que yo les he predicado de esto, pero no había llegado hasta explicarles esto. Las primicias no van a ser levantadas solamente a la nube. Hay un arrebatamiento que consiste en que algunos van a subir a la nube nada más, a donde Cristo viene a la nube. Las primicias van a ir más allá de la nube. Oh, esto está glorioso. Amén. En el Antiguo Testamento las primicias eran dedicadas y consagradas y eran llevadas directamente a la casa de Dios. Vamos a ver Éxodo 23, 19. Ponlo el 19. Mira ¿qué pasaba con las primicias? ¿Cuál era el destino de las primicias? ¿A dónde eran llevadas las primicias? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahvé tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, aquí ya entra otra explicación. Pero las primicias eran llevadas directamente a la casa de Dios para el deleite de Dios, para el disfrute de Dios. Las primicias eran consagradas directamente como propiedad de Dios. Eran para Dios. Esa era la ley de las primicias en el Antiguo Testamento. Esa era la ley, hermanos. Lo primero de todo era para Dios. Y ese principio se ha mantenido todavía en ciertas partes de la iglesia, sobre todo allá en las iglesias que trabajan en el campo. Llevan las primicias del ganado, las primicias de las gallinas, de los huevos, de todo, hermano, llevan sus primicias. Amén. Y es una bendición, porque lo primero es para Dios, lo primero le pertenece a Dios. Yo di mis primicias de las ofrendas y los diezmos que recibí en el primer culto de este año. Yo no toqué de esos diezmos, yo no toqué de esas ofrendas. Eso yo lo consagré como mi primicia para Dios. Lo primero que recibí de este año, yo se lo consagré como primicia para Dios. Le pertenece a Dios. Lo encontramos en este principio de las primicias. Las primicias son para Dios. Lo más sano, lo más hermoso, lo más fino es para Dios. Ahora, en relación
relación a la iglesia va a hacer lo mismo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 22. Encontramos un orden. 1 Corintios 15, 22. Encontramos el mismo orden. El orden de la resurrección. El orden del arrebatamiento. ¿Qué dice? Porque así como en Adán todos mueren, dice, en Cristo, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, entienda esta expresión. Cuando la Biblia dice, serán vivificados, se tiene que entender ser introducidos y restaurados a una vida eterna. Fíjense. Y eso vendrá en la resurrección, en el arrebatamiento de la iglesia. Hay un orden en los vivificados. Hay un orden cuando sea la restauración a la vida eterna. Hay un orden establecido por Dios. Todos vamos a ser introducidos a la vida eterna. Todos vamos a ser restaurados a una vida de inmortalidad. Pero hay un orden, no todos seremos en el mismo orden. Versículo 23. Miren lo que dice. Pero cada uno, ¿en qué? En su debido orden. En la antigüedad no salían a cosechar a lo bruto. No, había un orden. ¿Cuál era lo primero que se cosechaba? Primicias. Segundo, cosecha general. Tercero, rebusca. En el orden del arrebatamiento, de la introducción a la vida eterna, hay un orden. Aquí lo dice. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién fue el primero en resucitar de entre los muertos? ¿Y saben cómo se le llama a Cristo? El primogénito de entre los muertos. El primogénito de la nueva creación. Él es el primogénito. Y después de Cristo, ¿quiénes siguen? ¿Quiénes serán los primeros en ser cosechados? Las primicias. Es el primer grupo de la cosecha. El primer grupo de ser metido a la inmortalidad. El primer grupo que va a ser metido a la restauración, a la vida eterna, a la vivificación. Es el primer grupo. Yo quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero estar en las primicias. Anhelo ser parte de las primicias. Voy a hacer todo lo que esté en mi corazón por ser parte de las primicias. Buscaré todos los días de mi vida vivir en santidad e integridad para tener el grandísimo privilegio de ser parte de la cosecha de las primicias. Tú lo tienes que hacer. El reto está delante de ti, hermanos. Está para ti. Tú tienes también la oportunidad. Haz todo lo necesario, con todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la voluntad de ser parte de las primicias. Si tú no eres parte de las primicias, hermano, te vas a quedar a la cosecha general. Y va a ser muy dificultoso eso. Amén. La cosecha general. Mire, después de las primicias viene la cosecha general, que son el grupo, los que son de Cristo. Los que son de Cristo, la cosecha general. Y después de la cosecha general, mire, versículo 24. Luego vendrán los del fin, ya lo último, ya los que van a ser cosechados a lo último. Amén. Ya después que el Señor Jesucristo establezca su reino de 1000 años, la última cosecha del rebusco será antes de que se establezca el gran trono blanco. Dice que los libros van a ser abiertos a ver si todavía hay alguien por ahí que no alcanzó las primicias ni la cosecha general y se quedó hasta lo último, a ver si hay alguien que está su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Qué peligroso va a ser eso, hermanos. Qué peligroso que tú te quedes hasta el último, hasta el tercer corte, el corte de la rebusca. Hermano, qué tremendo, teniendo el privilegio de ser parte de las primicias, te quedes a la cosecha general. Y aún así, que te pierdas y no te entres en el arrebatamiento de
cosecha general y tengas que resucitar hasta lo último al gran trono blanco para ver si tu nombre está en el libro de la vida. Hay un orden en la resurrección y en entrar a la vida eterna. Entonces, aquí tenemos tres grupos también: las primicias, los primeros frutos, el primer arrebatamiento; los que son de Cristo, la cosecha general, el segundo arrebatamiento; y luego el fin, el tercer arrebatamiento, la rebusca, ya a lo último, ya al final, cuando el reino sea suprimido y todo dominio, toda autoridad, ya la consumación de la economía de Dios en relación a la iglesia, la rebusca. Si quieres apuntar, en términos generales, Dios cosechará a las mías de su iglesia de la siguiente manera: los primeros frutos, las primicias antes de la gran tribulación, es el primer arrebatamiento. Los primeros que serán arrebatados antes de la gran tribulación, que serán llevados directamente al trono de Dios, a la presencia de Dios. Amén. Segundo grupo, la cosecha general al final de la gran tribulación. Ahí tenemos el segundo arrebatamiento. ¿Te atreves, hermano, que te quedarás a esperar hasta el segundo corte al final de la gran tribulación? ¿Vas a tener el valor suficiente para soportar la persecución de la gran tribulación y quedarte hasta el segundo corte, teniendo la oportunidad de ser parte del primer corte, del primer arrebatamiento? Quizá me digas que no, pero con tu actitud me lo estás demostrando. Hay muchos que no se quieren ir en el primer arrebatamiento. Hay muchos que, si en este momento fuera el corte de las primicias, mire, hermano, lo digo con todo mi corazón, yo creo que de los que estamos aquí sería una mínima parte. Si fuera ahorita el corte de las primicias, si fuera ahorita el arrebatamiento de las primicias, serían más los que se iban a quedar que los que se iban a ir. Estoy totalmente seguro que de los que estamos aquí, quizá nada más 5, 7, por lo mínimo unos, si estoy exagerando, quizá unos 10 se irían en el arrebatamiento de las primicias de los que estamos aquí. Gloria a Cristo. La mayor parte se quedaría. Porque la primicia se va a lo mejor, lo más sano, lo más limpio, lo más maduro, lo más fino, lo de mejor calidad. Es lo que se va en el primer corte. Miren, aquí en México, el primer corte, ¿saben para dónde lo mandan? Estados Unidos. ¿Y por qué lo mandan a Estados Unidos? Es lo mejor. El segundo corte México. se queda aquí en México. Y el tercer corte es lo que le regalan a los pobres, a los huérfanos, a los viudos, a los centros de rehabilitación, a los orfanatos. El tercer corte. Hay 3 lugares en la eternidad. Hoy esto está demasiado profundo, hermanos. Es difícil para mí poder explicárselo en su totalidad. Por eso son las clases de los martes de teología. Ahí tengo el tiempo para explicárselos. 3 lugares: Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. 3 órdenes. 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. 3 lugares, 3 órdenes, 3 cortes, 3 arrebatamientos. Le digo con toda mi alma, hermano, procure ser parte de las primicias. No pierda su tiempo la iglesia. Santifíquese y prepárese para ser parte de las primicias. Amén. Yo no sé qué más estás esperando para andar metido en el pecado. Ya corta con el pecado, hermanos. Definitivamente rompe con eso. No vale la pena que por cualquier cosa de la tierra te quedes y te pierdas el privilegio de ser parte del primer arrebatamiento, las primicias de Dios. Oh, mi hermano. Así que el primer fruto antes de la gran tribulación, los primeros frutos, la cosecha general al final de la gran tribulación y la rebusca al final del milenio, antes del gran trono blanco, a ver si por
todavía logran buscar. Fíjese, como que en el trono blanco, como que Dios da la última oportunidad para ver si alguien todavía logró salvarse, y su intención va a ser buscar otra vez, como que van a hacer otra vez buscar de nuevo, por tercera vez buscar en el libro de la vida, a ver si hay alguien que todavía esté su nombre escrito. Ahí encontramos la misericordia de Dios, hermano. En el trono blanco dice que los libros van a ser abiertos y a ver si alguien todavía su nombre está escrito ahí. Y si no, ¿cuál será su destino eternamente? Lago de fuego. Estos mensajes nos deben de ayudar a abrir el entendimiento, hermanos, en qué tiempo estamos viviendo. Las primicias entonces son los primeros arrebatados de la iglesia. Ese es el orden del arrebatamiento: primeros frutos, cosecha general y rebusca. ¿Quiénes son las primicias? ¿Quiénes serán las primicias? Santiago 1:18. Casi se me está terminando el tiempo y voy a terminar con esta primera parte de este mensaje. Voy a la segunda parte, lo voy a dar el próximo domingo. ¿Quiénes son las primicias? Aquí vamos a ver si realmente tú eres primicia o no eres primicia, si serás parte de las primicias o no serás parte de las primicias. Aquí vamos a darnos cuenta. Aquí vamos a empezar a evaluarnos a ver si somos candidatos para las primicias o nos quedaremos hasta la cosecha general. Dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer, diga conmigo, nacer por la palabra de verdad. Repítalo conmigo todo completo: nacer por la palabra de verdad. Yo te pregunto, ¿ya naciste por la palabra? ¿Realmente ya naciste de nuevo? ¿O todavía sigue siendo el hombre con la misma vieja naturaleza pecaminosa, los mismos pensamientos sucios, cochambrosos, el mismo corazón egoísta, lleno de celos, rencores, envidias, amargura? ¿Ya naciste por la palabra o sigues siendo la misma persona? Te estás engañando que eres cristiano, pero sigues odiando, sigues albergando odio, resentimiento. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Ahora vamos a explicar eso. ¿Qué significa eso? Que las verdaderas primicias, las primicias de Dios, los que se van en el primer arrebatamiento, los que se van de la iglesia, de entre la iglesia antes de la gran tribulación, muchos de la iglesia se van a ir al cielo, se van a ir con Dios antes de la gran tribulación, muchos de la iglesia, pero así también muchos se van a quedar. Y las primicias que se van a ir en el primer arrebatamiento son los que verdaderamente han nacido de nuevo por la palabra. Hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que se dicen ser cristianos y no han nacido de nuevo. Son mundanos igual que los demás. No se les ve una diferencia. No hay un cambio en sus vidas. No hay un cambio en sus actitudes. No hay un cambio en sus pensamientos. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, alguien los ofende y ya quieren agarrarse a golpes con ellos. Alguien les ofende y los insultan igual, hablan igual que los mundanos y se dicen ser cristianos. No han nacido de nuevo. Esa clase de cristianos que no ha madurado no se va a ir, no será parte de la primicia. La primicia son aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo por la palabra, que hay frutos en sus vidas, que son nuevas criaturas, nuevo vocabulario, nuevos criterios, nuevo pensamiento, nueva ideología, nueva manera de pensar, nueva manera de actuar. Esos serán parte de las primicias. Aquellos que han nacido por la palabra de verdad. Hay muchos cristianos que todavía siguen mintiendo, siguen robando, siguen estafando, siguen practicando inmoralidades, siguen fornicando, siguen adulterando, hermanos, y están en la iglesia. No podrán irse en el arrebatamiento de las primicias.
santo, lo más puro, lo más limpio, se va a ir como primicia para Dios. La primicia, lo más consagrado y dedicado a Dios, de entre toda la iglesia es lo que se va. Por eso nosotros no tomamos, no bebemos, no fumamos, ni voy al cine tampoco, porque es asunto de contaminación. Yo no quiero contaminarme con nada. Amén. Es asunto de limpieza. ¿Saben por qué les exigimos tanto, hermanos? ¿Saben por qué tenemos? Hay muchos que dicen, no, el pastor es muy exagerado, muy exigente, muy religioso. No, no, es que yo quiero que ustedes sean parte de la primicia, hermanos. Por eso los celamos arduamente, que no se contaminen con las cosas del mundo. Lo menos que puedan contaminarse con las cosas de la tierra, mucho mejor. ¿Para qué? Para que sean parte de la primicia. Yo quisiera con todo mi corazón que la iglesia que estoy pastoreando fuera parte de las primicias, hermano. ¿Cómo me gustaría que tú, tu casa, tus hijos, tu familia, en el arrebatamiento de las primicias, hermanos, se fueran con Dios? De ahí la exigencia, amén, de tener principios altos de moralidad, de santidad, de romper con aquello que quiere estorbar, hermano. No permitas que nada, hablando de cosas, te impida irte a las primicias de Dios. No permitas que nadie, hablando de personas, relaciones pecaminosas, te impida irte, te prive de irte a las primicias de Dios en el arrebatamiento. El primer arrebatamiento, lo más fino, lo más consagrado de entre toda la iglesia. Mire que el apóstol Juan, ya para terminar, en la revelación de Apocalipsis, pudo ver a las primicias delante de Dios. Voy a ir a Apocalipsis 14:1 y aquí voy a terminar nomás. El próximo domingo voy a empezar a explicar el resto de los versículos. Vamos a leer del 1 al 5, pero nomás les voy a explicar el versículo 1. Después les voy a explicar los demás versículos para el otro domingo, porque el tiempo se me terminó. Apocalipsis 14:1. Miren lo que dice. Después miré, he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, está hablando del cielo, trono de Dios, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente, sellados como propiedad de Dios. Después dice versículo 2: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea, estaban en el cielo, allá arriba, delante de Dios, frente a frente con Dios cantando. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron ¿qué? Que fueron redimidos. Se fueron al cielo porque fueron redimidos, fueron comprados, fueron adquiridos como lo mejor de la tierra para Dios. Están ahí por la redención de la sangre de Cristo. Fue la redención de la sangre de Cristo que los hizo propiedad para Dios. Por eso Dios los tomó para Él como los primeros de la cosecha. Versículo que sigue 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí no está hablando literalmente, está hablando simbólicamente, que no se contaminaron con las cosas del mundo, con los deleites del mundo, con las diversiones del mundo. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo qué? Oh, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo no sé si tú quieres, pero yo te invito, hermanos. Yo quiero estar ahí. De aquellos que fueron seleccionados y escogidos porque eran los mejores, lo más excelente, lo más fino, lo más sano de la iglesia. Porque fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5.
y en sus bocas. Mi Jesús, medita en eso. Por eso te exhorto y te digo, hija Keren, jóvenes, niños, hermanos, por eso los exhortamos, y por eso yo hablaba hace rato duramente contra la mentira en la enseñanza de la escuela dominical, porque quiero lo mejor para sus vidas en la eternidad. Las primicias, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo mejor de la iglesia, lo mejor de la obra, es lo primero que será llevado para el cielo, para el trono de Dios. Versículo 1. El apóstol Juan miró simbólicamente el número de ellos como 144,000. No es un número literal, no es así como dicen los testigos, que solamente 144,000 exactamente el número son los que se van al cielo. No, es un número simbólico. ¿Saben de dónde se compone 144,000? Dios mezclado con la nueva creación, lo mejor de la nueva creación. 144,000 es el resultado de la fórmula matemática de Dios mezclado con lo mejor de la nueva creación. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, multiplicado, mezclado por 4, simbolizando la creación. 3 por 4, ¿cuánto da? 12. 12 multiplicado por 12 en números, en potencia, 12,000 por 12,000 te da 144,000. Entonces 12,000 por 12,000 da como resultado 144,000, y es un número simbólico de la cantidad de la economía de Dios, de la consumación de todos los redimidos de la tierra como lo mejor para Dios, compuesto de todos aquellos hombres y mujeres que vivieron en santidad, en obediencia, en integridad, y que tendrán el privilegio de ser tomados como la primicia. Amén. Ponte de pie, por favor. Esto continúa el próximo domingo.